Sí. No, no. Ya está. Voy a la agujería. Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria solicitada por el Grupo Popular con el único punto del orden del día, que es el debate y la aprobación de un acuerdo. Creo que alguien tiene abierto. Debate y aprobación de un acuerdo de la excelentísima Diputación exigiendo al Gobierno de España la anulación del cierre de la línea de tren convencional entre Aranjuez y Utiel, así como las inversiones y mejoras que garanticen su continuidad y las posibilidades de desarrollo de la provincia de Cuenca. Para dar inicio al debate voy a dar la palabra al Grupo Popular. Imagino que el señor Oviedo. Será el señor Cayetano Solana. De acuerdo. Tiene usted la palabra.
Ya se nos ha olvidado cómo funcionaba esto. Como digo, el día 3 de diciembre... ¿Me oigo con eco? No, pero es que... Yo creo que no, que es que es el altavoz. O sea, que no... Ah. ¿Es esto? No sé, me lo quito. A lo mejor se oye a través del mío tu micro. Claro, Se va a oír todo el rato, ¿no? yo creo que sí. Pero es que esto no se engancha. No tengo... ¿Cómo se va a meter? Se solapa si hablo así. Es que yo creo que los auriculares los que no van. Porque es que los enganches no... No, no veo. Si me vas a oír bien. Ahora sí. Hola. Gracias. Buenos días. Gracias, señor presidente. Como bien ha dicho usted, el día 3 de diciembre solicitamos un pleno extraordinario con el objetivo de defender nuestro tren debido a que el día 30 de noviembre, esa misma semana, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rayo, anunció en Cuenca el desmantelamiento de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia, la única línea del tren convencional de la provincia de Cuenca. Este anuncio de la supresión del tren fue avalado por las administraciones políticas socialistas que gobiernan hoy en día el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cuenca. Es decir, por Pedro Sánchez, García Page, Martínez Chana y Darío Dolz. Según fuentes ministeriales, se fundamenta su éxito en la colaboración entre diferentes administraciones, que es una forma de decir sometemos el criterio y la conciencia de todos los estamentos políticos conquenses para evitar la crítica institucional. Su disciplina de partido, señor Martínez, resulta desde luego admirable. Entre los intereses de su partido y los conquenses siempre elige a Pedro Sánchez. Como el año pasado, cuando defendió contra viento y marea que el gobierno acudiese a los ayuntamientos como prestamistas con cargo a su superávit. En aquella época, el verano pasado, alababa que Pedro Sánchez dejase a los ayuntamientos y diputaciones sin ahorros en contra de todos los ciudadanos y partidos políticos. Y cuando su partido perdió la votación en el Congreso de los Diputados, dijo que era una mala noticia, algo totalmente inexplicable incluso para los miembros de su partido. Se quedó solo defendiéndolo. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos comprobado su gran destreza a la hora de meter mano en la hucha de la Diputación para bañar los remanentes heredados. Y le recuerdo este hecho para que quede constancia de que no es la primera vez que abandona a los conquenses por los intereses de su partido, porque ahora y de manera sorprendente se ha posicionado claramente en contra de los pueblos de la provincia, avalando el desmantelamiento del tren y el cierre de todas las estaciones ferroviarias de nuestros municipios, a excepción de la estación de AVE de la capital.
Al día siguiente, el día 1 de diciembre, usted ratificó su papel protagonista en el desmantelamiento del tren, afirmando que en los 70 años que lleva el tren en Cuenca, la línea regional no ha funcionado y no va a funcionar. Gruesa afirmación, desde luego, de desprecio a todos los usuarios que el tren ha tenido en todas estas décadas y que ha permitido, por ejemplo, que la gente pudiese vivir en sus pueblos y venir a Cuenca a estudiar o trabajar, o vivir en Huete y desplazarse a Valencia, o vivir en Cardenete e ir en tren a Madrid. A estas alturas no pueden extrañarnos sus declaraciones, que suelen ser volátiles, interesadas y contradictorias, como vamos a recordar a continuación. 29 de julio de 2020. Aquí en la Diputación se aprobó por unanimidad una moción en defensa del ferrocarril convencional ante la reducción de frecuencias de trenes en la línea Madrid-Cuenca-Valencia que se había anunciado el 22 de junio de 2020. En aquella época ya gobernaban ustedes tanto en el Gobierno central como en la Diputación. Y entre los acuerdos que usted aprobó figuran los dos siguientes. Segundo, que se invierta en el arreglo de las infraestructuras ferroviarias ejecutando las partidas presupuestarias que se destinan para el mantenimiento de la línea al considerar la línea Madrid-Cuenca-Valencia como estratégica para luchar contra la despoblación. ¿Considera ahora que ya no se debe invertir en estas estructuras ferroviarias? Tercero, solicitar a tenor del interés económico y social fórmulas que permitan el mantenimiento de los trenes que actualmente reclamamos, exigiendo que de ninguna manera se supriman los que estaban funcionando antes del estado de alarma y garantizar su continuidad en el futuro. ¿Por qué usted ha cambiado de opinión y ahora ya no exige que se garantice la continuidad futura del tren convencional como en julio de 2020? En su única declaración, al hilo de aquella moción, usted declaró lo siguiente: es para congratularnos el que se haya llegado a este acuerdo por parte de ambos grupos en defensa del tren convencional, de un recurso tan importante para las zonas de la Alcarria, las zonas de la Serranía, con lo cual es para felicitarnos y es la línea de trabajo en la que tenemos que seguir haciendo hincapié. En 1 año y medio el tren ha dejado de ser un recurso tan importante para la Alcarria y la Serranía, como usted mismo dijo. ¿Por qué nos teníamos que congratular por un acuerdo entre grupos políticos que era netamente positivo entonces y ahora, sin embargo, se posiciona en contra? Aquella modificación de horarios y frecuencias, amparada en el coronavirus y el estado de alarma, que obviamente limitó la movilidad y el consiguiente uso del tren, supuso un grave revés para la línea. Muy pocos meses después, con la excusa de la nevada provocada por la borrasca Filomena, se le dio la puntilla a principios de enero de 2021 y desde entonces no ha vuelto a circular un tren entre Cuenca y Utiel. Mire si han sido hipócritas y oscurantistas que afirmaban que se estaba trabajando en mejorar la línea y que una vez que finalizasen los trabajos se retomaría el tren. Durante meses se especuló con diferentes opciones e inversiones, unas más ambiciosas que otras, y se justificaban explicando que el análisis de la situación estaba demorando los arreglos en la línea. Eran capaces de tener tan pocos escrúpulos de decir que el tren volvería en cuanto se arreglasen las deficiencias provocadas por Filomena, mientras elaboraban un plan alternativo a las espaldas de todos que ya lo daba por perdido. De hecho, en la estación de Carbonera se pueden ver los montones de balasto que se dejaron abandonados hace pocos meses y que supuestamente se iban a utilizar en el mantenimiento de las vías. ¿Son acaso para que los carbonerenses sean conscientes cada día de que esos trabajos ya nunca se harán? Sigamos con antecedentes. Día 9 de febrero del 2021, un mes después de Filomena. La prensa recoge que usted envía una carta a Adif solicitando el restablecimiento de la línea de tren. El máximo dirigente provincial ha denunciado los graves perjuicios y las numerosas quejas que está causando entre los usuarios, que en su mayoría son vecinos de pequeñas poblaciones de la provincia que tienen como único medio de transporte el tren convencional. ¿Ahora ya no son graves los perjuicios ni numerosas las quejas del cierre? Por si fuera poco, y a preguntas reiterativas pleno a pleno para conocer el paradero de la carta enviada a Adif, usted contestaba: seguimos esperando preocupados tener información más concreta. ¿No le parece una falta de respeto pronunciarse así y manifestar preocupación cuando la realidad era que estaban pergeñando un nuevo plan traicionero de movilidad que iba a cerrar todas las estaciones de tren de la provincia?
el día 30 de noviembre supimos que durante estos meses han estado conspirando y especulando con los intereses de los conquenses, junto al resto de la célebre y nefasta alineación socialista, para desmantelar la única línea de tren convencional de Cuenca. Y no con su resignación como presidente de la Diputación, sino con su alabanza. Quizá, como presidente provincial, un pionero en no defender su tierra y en someterse al criterio ajeno en vez de luchar por nuestros derechos, nuestros servicios públicos y nuestras posibilidades de desarrollo. Suelen argumentar que no se había invertido en esa línea desde hacía muchos años, pero callan que ese mismo día, 30 de noviembre, Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, anunció que disponía de 24.200 millones de euros, 24.200 millones de euros para el impulso de la red ferroviaria, con una distribución equilibrada entre la alta velocidad y la red convencional, y tal y como reza su nota de prensa, con especial atención al impulso de los tráficos de mercancías. ¿Qué opina usted de que, existiendo un fondo económico tan grande por primera vez en la historia para invertir en ferrocarril, usted apueste por cerrar la línea de su provincia por motivos económicos? ¿No considera usted que existe una posibilidad de desarrollo en aprovechar ese tráfico de mercancías previa inversión correspondiente en una línea que comunica la capital de España con la tercera ciudad más poblada del país, que casualmente cuenta con el segundo puerto marítimo más grande de España y el quinto de Europa? ¿No le avergonzó ser consciente de que el Ministerio quería suprimir la línea exclusivamente por motivos económicos, aunque se haya querido vestir de seda la mona, y por el gasto público que conlleva, mientras la ministra presumía de inversiones posibles en España en el Año Europeo del Ferrocarril? ¿Por qué se propone un nuevo plan de movilidad que ni siquiera ha sido informado a los alcaldes de los municipios involucrados hasta su finalización? Pergeñaron el famoso plan de movilidad con secretismo y nocturnidad porque sabían que provocaría grandes críticas entre la opinión pública. ¿O acaso fue usted el que le dijo al Ministerio que en su provincia había un tren que se podía quitar, cientos de kilómetros de vías de tren que se podían levantar, una decena de estaciones que se podía tirar? ¿O fue el propio Ministerio el que se lo pidió a usted? ¿Por qué diseñaron el famoso plan que anunció la secretaria general sin hacer copartícipes a todos los agentes sociales implicados, para buscar un lugar de consenso y una solución favorable para todos? Le recuerdo que además los presupuestos generales del Estado contemplan una disminución de la inversión en nuestra provincia, de 159 millones de euros en 2021 a 56 millones en 2022, lo cual significa que Pedro Sánchez le ningunea, tanto en los presupuestos generales como en los servicios públicos que nos presta. ¿Por qué se erige en el máximo defensor del plan de movilidad y de la supresión del tren si, como ha reconocido en otras ocasiones, la Diputación no tiene competencias en transporte público? ¿Y por qué, por cierto, apoya que se desmantelen las vías entre Tarancón y Utiel, precisamente las que están en territorio conquense, mientras sí se conserva la vía y el transporte en tren en el territorio madrileño, en el toledano y en el valenciano de toda la línea? Y conste que desde nuestro grupo político somos plenamente conscientes de la complejidad del transporte público en una provincia como la nuestra, con tanta extensión y con población tan dispersa. Y no somos cínicos en la identificación de las carencias actuales, pero la complejidad no es argumento para evitar buscar una solución. Por eso, precisamente, reivindicamos la inversión en la línea, aprovechando el plan de recuperación de fondos europeos para potenciar un transporte limpio y eficiente. El Fondo Next Generation ofrece una oportunidad única de potenciar una línea de tren que atraviesa la provincia de este a oeste, atravesando dos de las comarcas más deprimidas y pasando por la capital, antes que rendirnos a su desmantelamiento interesado por parte del gobierno socialista. Porque el coste de prestar un servicio público no puede leerse en términos puramente económicos, y mucho menos baremarlo después de haberlo deteriorado hasta la necrosis durante todos estos años. Si buscamos símiles de cómo recortar 10 millones de euros de gasto público para poder mantener el tren conquense, seguro que se nos ocurren propuestas sencillas y asequibles. Quizá entre los 23 miembros del Consejo de Ministros puedan adivinarlo o deducirlo. ¿Cómo vamos a plantear la estrategia de lucha contra la despoblación si asumimos los criterios de rentabilidad que se argumentan en este caso? ¿No es más interesante y práctico potenciar una infraestructura ya existente
en un contexto propicio como el actual para poder facilitar el desarrollo de precisamente las dos comarcas más deprimidas de la provincia, como la Alcarria y la Serranía? No podemos entrar en el paradigma de la rentabilidad y el coste económico si se aspira a luchar contra la despoblación, porque precisamente hay que partir de otro tablero de juego, el tablero de la igualdad entre ciudadanos y del derecho a disfrutar los mismos servicios públicos. No es la vía de tren una de las pocas cartas que quedan ya en la mano para impulsar el desarrollo de esas zonas despobladas de forma severa. Se nos llena la boca de despoblación y de reto demográfico mientras hacemos cada vez más difícil vivir en un pueblo y tener acceso a los mismos servicios que otros ciudadanos. Usted aspira a desvirtuar el asunto limitándolo a un asunto exclusivo de movilidad. Sin embargo, incluso bajo esa perspectiva, la propuesta falla, porque en el resto de la provincia ya hemos comprobado en estos últimos 3 años, desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, su gestión del transporte público. Lo estamos comprobando día a día y estamos asistiendo a una mutilación constante de servicios, desde los autobuses suprimidos a lo largo y ancho de la provincia hasta el reciente desmantelamiento del tren. Y encima pretenden que nos creamos que esos autobuses van a estar dando vueltas por la provincia para siempre. No me tengo que ir muy lejos para ratificar el abandono actual del transporte público. Hemos presentado varias mociones aquí en la Diputación para defender el transporte en autobús y para proponer un plan integral de transporte provincial, que siempre han sido rechazadas. Por poner un ejemplo, en mi pueblo, en estos 3 años, Pedro Sánchez ha quitado la conexión con Valencia, con Albacete y con Madrid. Tan solo sobrevive la línea de Cuenca y ya veremos cuánto tiempo. A eso es a lo que abocan a todos esos pueblos en los que cierran la línea del tren. Porque todos sabemos que un servicio público que se suprime no vuelve. Y por eso tenemos que luchar por defender el tren y por eso queremos hacer entender que si se suprime el tren se borra para siempre una posibilidad de transporte y una posibilidad de desarrollo. La unanimidad en defensa de los argumentos que acabo de exponer es abrumadora entre los partidos políticos, sindicatos, colectivos y asociaciones. Parece que solo la alineación socialista gobernante permanece en la apuesta por desmantelar el tren. Ayer mismo, sin ir más lejos, en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca se constató el rechazo unánime de todos los grupos políticos a su plan de movilidad. ¿Estamos todos los demás equivocados? Finalizo mi intervención enumerando los apoyos recabados por la plataforma Pueblos con el Tren para luchar por mantenerlo. Entidades que forman la agrupación Pueblos con el Tren: Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Aranjuez, Ayuntamiento de Ontígola, Ayuntamiento de Ocaña, Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago, Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, Ayuntamiento de Huelves, Ayuntamiento de Paredes, Ayuntamiento de Alcázar del Rey, Ayuntamiento de Bellisca, Ayuntamiento de Valle de Altomira, Ayuntamiento de Portalrubio, Ayuntamiento de Tinajas, Ayuntamiento de Gascueña, Ayuntamiento de Campos del Paraíso, Ayuntamiento de Huete, EATIM de Castillejo del Romeral, Ayuntamiento de Valdecolmenas, Ayuntamiento de Villas de la Ventosa, Ayuntamiento de Cuevas de Velasco, Ayuntamiento de Chillarón, Ayuntamiento de Fuentes, Ayuntamiento de Cañada del Hoyo, Ayuntamiento de Carboneras de Guadalajara, Ayuntamiento de Arguisuelas, Ayuntamiento de Llémeda, Ayuntamiento de Cardenete, Ayuntamiento de Villora, Ayuntamiento de Narboneta, Ayuntamiento de Camporrobles, Ayuntamiento de Loriguilla y Ayuntamiento de Valencia. Plataforma en defensa del ferrocarril público y social de Cuenca. Plataforma de ciudadanos de la Alcarria conquense en defensa del ferrocarril Aranjuez, Cuenca, Utiel. Cuenca Ahora, Pueblos Vivos de Cuenca. Serranía Celtibérica Cuenca. Asociación La Serratilla de Utiel. Manifiesto por Cuenca. Agrupación conquense de modelismo ferroviario. Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Otras entidades que han apoyado el manifiesto: Ecologistas en Acción, Coordinadora de la España Vaciada, CEDER Alcarria Conquense, Mesa por Cuenca, Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, Frente Obrero. Sindicatos: Comisiones Obreras, UGT, Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha, Sindicato de Maquinistas, Confederación General del Trabajo, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación Ferroviaria, Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif. Y partidos políticos: Partido Popular, Ciudadanos, Candidatura por Cuenca, Vox, Izquierda Unida, Cuenca en Marcha, Unidas Podemos, Partido Comunista, En Positivo, Compromís y Teruel Existe. ¿Estamos todos equivocados? Si usted no es capaz de defender a su provincia, debe dimitir como presidente de la Diputación Provincial. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señora Tirado, tiene usted la palabra.
Vale, ahora sí. Perdón, pero ya se nos olvida que hay que darle a tanto botón. Vuelvo a empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Indignidad, vender el futuro, seguir amancebados al amparo de unas siglas. Infame, inquisidores, pelotazo, intereses empresariales, palmeros, truhanes de la política conquense, lesionadores de los derechos del territorio, traidores, deslealtad a los votantes, cobardes, la fecha de la infamia, vendida, comprada, que tengo mi futuro asegurado. Estos son una lista, también, señor Cayetano, de los insultos que durante 4 horas sufrimos ayer en el pleno del Ayuntamiento de Cuenca. Aquí hay 2 compañeros que creo que lo pueden corroborar, el señor Oviedo y el señor Valero, traspasando límites que a mi entender no son admisibles en política. Los ataques personales, las revanchas, los desquites, las vendetas políticas. Nunca he sido acosada, gracias a Dios. Por lo tanto, no puedo comparar. Pero si ustedes me preguntaran su definición, les definiría el pleno de ayer. Una experiencia terrible, por más que intente mirarlo con filosofía. Y fíjense, lo puedo llegar hasta entender de ciudadanos que deciden libremente manifestarse por entender que se va en contra de sus derechos, pero de representantes públicos, no. Pero es que, además, ayer pasamos de villanos a héroes, sin solución de continuidad. ¿Y cómo puede ser eso? En diferentes plenos de esta Diputación he hablado de consenso, de negociación, de respeto, de dignidad política, que la crispación no puede ser el canal en el que nos debemos mover. Pues ayer fue, como les diría, si ustedes deben de escribir un libro de qué no debemos hacer, ayer lo podíamos haber escrito completito. Si esto es el ejercicio de un cargo público, que pare en el mundo, que yo me bajo, como diría la inteligente Mafalda. El debate de las ideas, de los proyectos, en el debate leal, honesto, respetuoso, alejado de mensajes grandilocuentes, vacíos de contenido y directos a los sentimientos, manipulador, hipócrita, de ambiciones desmedidas. Creo que el debate de los proyectos y de las ideas debe ser ese debate honesto, respetuoso. Ahí es donde está la riqueza, la oportunidad, donde se pueden considerar alternativas, donde existe la amplitud de miras. Y yo creo que también nuestra obligación. Y sin más, entraré al debate que hoy nos trae aquí. Ayer fue un día muy duro para mí, muy duro. Y probablemente hoy sea el día más difícil desde que tomé posesión como diputada en este pleno. El debate que hoy nos trae aquí, el cierre de la línea de tren convencional, es un debate difícil. Ya lo dijo ayer don Isidoro Gómez Cavero, el líder de mi formación, de Cuenca nos une. Muy difícil. Y que bueno, como todos sabemos, ya se puso encima de la mesa hace algunos años, a lo cual me referiré después. Empezaré por un breve repaso a pequeños hitos que considero relevantes para este debate. El 25 de noviembre de 1947, a los 77 años de su concesión, queda la línea Cuenca-Utiel inaugurada y la línea Cuenca-Madrid, Cuenca-Valencia terminada. Hace ya de eso 74 años. ¿Y creen que después de estos 74 años en los que hemos perdido la renovación y electrificación de las líneas que se diseñó en los años 60
en el Plan Decenal de Modernización Ferroviaria 1964-1973 y del que Cuenca ya quedó al margen. No sé exactamente a qué fue debido que ya en los años 60 se descartara cualquier modernización en la línea, pero sí que me gustaría poner encima de la mesa para el debate una pregunta de una de las que me voy a ir planteando a lo largo de esta exposición. Si realmente creemos que en el año 2021 van a invertir lo que ya en los años 60 no se creyó necesario. Aún así, en 1970 circulaba el Talgo Madrid-Cuenca-Valencia al 100% de funcionamiento, pero tan solo duró 10 años. En 1980, Renfe suprime los talgos por Cuenca. Parece que cuando se modernizaron los talgos y se volvieron más potentes, ya no podían volver a circular por esta línea, ya se había quedado desfasada. Plan de electrificación ferroviaria de los años 70, nada por Cuenca. Plan para incrementar la velocidad comercial en las líneas férreas, nada por Cuenca. Plan director de infraestructuras 1993-2007, nada por Cuenca. O cuando dejó de llegar a Madrid y empezó a llegar a Aranjuez, o cuando dejó de llegar a Valencia y empezó a llegar a Utiel. Estas son las razones y no otras. La falta de inversión sistemática en la línea del tren convencional Aranjuez-Utiel, por las que hoy, en el siglo XXI, tanto un partido político como otro que han gobernado este país conocen el planteamiento de los técnicos del Ministerio de Transporte y, por tanto, tanto uno como otro saben que esta línea está sentenciada a muerte. Pero como se dijo ayer en el pleno del Ayuntamiento de Cuenca, ¿qué le pone el cascabel al gato? También es cierto. El 15 de diciembre de 2010, el AVE llega a Cuenca. Y aquí estamos, en el 2021, en un pleno de Diputación, debatiendo sobre la necesidad de mantenimiento de la línea, o no, para el desarrollo de esta ciudad y de esta provincia. Y con los dos grandes partidos enfrentados en un tema de tanto calado como es el del tren para Cuenca y su provincia. Preguntas como, ¿reabrimos la línea del tren? ¿Y después qué? ¿Qué nos traerá el tren? ¿Lo que de verdad necesita esta ciudad? ¿Qué nos va a traer que no nos haya podido traer en estos años? Unas preguntas que deberíamos habernos hecho desde el consenso, la negociación, no desde la crispación, desde posturas enfrentadas o desde posturas que buscan réditos políticos. Ayer también se habló en el pleno de esto, del desgaste electoral que iba a suponer para el PSOE seguir adelante con este proyecto. Solo puedo reconocer su valentía política cuando dijeron que por encima de sus intereses en las urnas está lo que ellos entienden como una oportunidad para Cuenca. Solo de soslayo se habló de los réditos políticos que buscan otros. Por otro lado, tenemos el plan que nos plantea el Ministerio de Transporte y Movilidad. El plan que nos presenta el Ministerio, dado que entiende, como lleva entendiendo muchos años, que es una línea obsoleta y prácticamente irrecuperable. Y a raíz de su cierre por la tormenta Filomena, decidió poner encima de la mesa otra opción, otra alternativa, que en el año 2016 ya se empezó a perfilar en su visita a Cuenca, en la que el Ministerio de Transportes, liderado por el ministro Rafael Catalá, empezó a buscar alternativas, por mucho que ahora se nos niegue. La hemeroteca nos da buena prueba de ello y de la hipocresía política, como nunca antes, al menos yo he podido comprobar. Decepcionante. ¿En Cuenca qué tenemos? Dos líneas de ferrocarril que van paralelas hasta Cuenca. Una es el ferrocarril convencional y otra es el AVE, separándose de Utiel hasta Cuenca. Pero eso tiene una explicación, y es que cuando se diseñó la línea de tren convencional se fue adaptando al terreno desde Cuenca a Utiel, dado la orografía del terreno. Por lo tanto, ni para los pasajeros el tren puede llevar una velocidad competitiva, ni siquiera aceptable, por el propio trazado de la línea y de sus curvas. En cuanto al transporte de mercancías, no está diseñada la línea para subir mercancías hacia el centro.
hoy en día los trenes de mercancías, tal y como están diseñados, no suben el puerto de Buñol. Necesitan 2 o 3 máquinas para tirar de un tren, que en algunos casos podría llegar hasta 2 kilómetros. Ya me dirán ustedes qué beneficio tendría para esta ciudad que pasara por el centro un tren de 2 kilómetros de largo, en el caso de que se pudiera, claro. Imagínese qué curvas debe tener el trazado para que pudiera operar. Los técnicos son claros, tendría que hacerse un trazado nuevo. Eso sin contar que es vía única. Ayer, también de forma, llamémosla vehemente, se dijo que esto era mentira. Pues le voy a decir una cosa aquí. No pueden existir dos versiones contrapuestas o contradictorias. O se puede o no se puede. Y ahí solo son los criterios técnicos los que deben de prevalecer y no los políticos. Y les digo, si tengo que elegir, elijo el criterio técnico. Me quedo con ellos, con los criterios técnicos. Una nota. En el estudio logística de última milla, retos y soluciones, realizado por la consultora Deloitte, entre otros por Vicente Segura, socio de consultoría, estrategia y operaciones del sector Consumer desde 2016, en el que se desentrañan los retos y el futuro de la logística de la última milla después del COVID-19, dice, la recuperación de la movilidad, la recuperación de la normalidad en la movilidad y la actividad económica tras el impacto del coronavirus plantea una serie de retos para la distribución y el transporte de mercancías en las grandes ciudades, sosteniendo que para los operadores logísticos esta puede ser una solución integral siempre que estén en torno a 70 o 80 kilómetros de la ciudad. Difícil lo de que las empresas piensen en nosotros y desde luego si pensaran en nosotros cuando se consiguiera, se arreglaran, se modernizaran, se electrificaran y se hiciera viable la vía para mercancías dentro de unos años, como lugar de operaciones o puerto seco. ¿Qué sabe nadie después de tantos años? Es una línea que tiene la tecnología más antigua desde el punto de vista de la gestión del ferrocarril, sistema de bloqueo telefónico. Este sistema que cuando se sale el tren, se sale el tren de la estación y creo que tienen que coger el teléfono para avisarle, vamos, una tecnología muy antigua. Dentro de unos años será prohibida o descatalogada o parece ser que es entre el año 2024 y 2025, es decir, dentro de 2, 3, 4 años. Tampoco llegamos al plan para modernizar los sistemas de bloqueo, el plan de supresión de bloqueos telefónicos que actualmente se desarrolla, teniendo prevista una inversión de 679 millones de euros y que supondrá la sustitución de este tipo de bloqueo entre 1.602 kilómetros de los 4.384 kilómetros que integran las vías con este sistema. Es decir, de los poco más de 700 kilómetros, entre 180 y 200 corresponden a esta línea, creo, ¿no? Curioso. Si a ello, bueno, también decirles que son 24.634.000 euros, lo que masiva, un plazo de ejecución de 22 meses, lo que supone la supresión de un bloqueo telefónico en un tramo entre Zafa y Rosales, que son 139 kilómetros, para que nos vayamos haciendo también una idea. Si a ello le unimos que, según un estudio realizado por los técnicos del Ministerio de Transporte, son 17 pasajeros que van por sentido, por lo que tienen un déficit en la línea de aproximadamente 10 millones de euros, al tratarse de una obligación de servicio público, es decir, que se debe pagar la diferencia entre lo que cuesta la línea y lo que se recauda. Por eso el Ministerio de Transportes vuelve a plantearse mantener este servicio o buscar alternativas que cumplan con esa obligación de servicio público. En Cuenca tenemos dos obligaciones que afectan al tren convencional y al AVE. Pero el AVE, en el AVE, esa obligación de servicio público se circunscribe al servicio Avant, no al tren Avant. ¿Y esto qué significa? Que es un servicio Avant que lo presta Renfe en un AVE. El AVE es su tren convencional y por lo tanto esta obligación de servicio público
está condicionada a la comercialización que Renfe hace de ese AVE. Y por lo tanto, los abonos y demás beneficios que tienen los trenes Avant no se pueden comercializar en Cuenca. Por esta razón, porque no es un tren Avant, sino un servicio de Avant en un tren AVE. Por eso, Renfe no puede cumplir con las obligaciones que supone el tren Avant, que son los abonos que significaría una disminución del precio. Y no puede cumplir con estas obligaciones cuando lo hace a través de un AVE, porque Renfe puede cambiar horarios o puede adaptarse a las fiestas de determinados sitios. Estamos hablando de un déficit de 90.000 euros y 239 pasajeros. ¿Qué nos plantea el Ministerio? Traspasamos la obligación de servicio público del tren convencional al AVE a través de 2 o 3 trenes Avant, que sí tienen todos estos beneficios que supondría el abaratamiento de la llegada a Madrid, dando respuesta también al muy demandado tren madrugador. Estas condiciones de tren Avant, distintas a las del AVE, podría beneficiar también al turismo de esta ciudad, en tanto en cuando se podrían llegar a acuerdos con Renfe, como ya se hacen en otras ciudades, para la compra de billetes en paquetes turísticos, como lo hace Toledo o lo hace Segovia, porque le sale mucho más barato. Por eso los japoneses, los chinos, los coreanos inundan las calles de Toledo, cumpliendo además con una de las demandas más insistentes del sector hotelero, que Cuenca se encuentre dentro de los circuitos turísticos que salen de Madrid. Luego, el planteamiento del Ministerio sería que la obligación de servicio público, es decir, los trenes, pasarían de la estación del tren convencional a la estación de AVE, y allí se prestarían los servicios ferroviarios. Con el sistema de tarifas Avant, que permite abono de viajes, se reduciría notablemente el precio, haciéndolo más asequible, más rápido, además de beneficiar a nuestras personas mayores, que ya no tendrían que bajar en Aranjuez y coger un cercanías para llegar a Madrid. Probablemente esa sea una de sus grandes barreras, la dificultad del transbordo. Inconveniente para Cuenca, que la estación está fuera de la ciudad, pero se construiría un vial de comunicación directo entre la estación de AVE y la estación del centro, cediendo todos los terrenos sobrantes tanto al Ayuntamiento de Cuenca como al resto de ayuntamientos de la línea del tren, cediendo, no vendiendo, dando respuesta a una demanda histórica de esta ciudad, la desaparición de las vías del tren. Ayer se habló también de pelotazo urbanístico, de intereses empresariales, en una ciudad que pierde población. Hace 15 años, bueno, quizá, no digo que fuera así, pero bueno, podría caber la duda. Pero hoy, en Cuenca, increíble. Y para el resto de pueblos en los que existe una parada, se establecería un sistema de movilidad intermodal que sustituiría al tren convencional con mayores frecuencias conectadas y un transporte a la demanda, lo que sería un Uber rural para las comarcas, mejorando su movilidad, junto a la puesta en valor de los apeaderos y las 2 vías verdes. Un proyecto respaldado por la COE, esa COE que lleva ya unos años trabajando junto con Soria y Teruel, sus confederaciones de empresarios y sus diputaciones, incluida la nuestra, para luchar por una discriminación positiva de las 3 provincias. Esa COE que está intentando atraer empresas a través de la iniciativa Invierte en Cuenca. De hecho, en diciembre se realizó un foro para captar inversiones en el Levante español. Esa COE que está compuesta por muchos empresarios de esta provincia, de todos los sectores. ¿Ustedes creen de verdad que si los empresarios, estos que se han quedado en esta tierra y que luchan por abrir la persiana todos los días, creyeran que este proyecto no fuera a traer riqueza, si creyeran que fuera malo para la economía de Cuenca y su provincia, ¿lo avalarían? ¿De verdad? Esa es la misma COE demonizada, denostada, sospechosa de querer lucrarse a costa de los derechos de los conquenses. Pues miren, desde aquí les quiero mandar mi máximo respeto y consideración a todos los empresarios de esta provincia y de esta capital que generan riqueza para todos,
poniendo en riesgo su patrimonio, su seguridad y que trabajan incansablemente para sacar adelante su negocio todos los días. Para terminar, porque creo que me estoy alargando mucho, plantean en su acuerdo mejoras que garanticen la continuidad del tren y las posibilidades de desarrollo en la provincia. Posibilidades de desarrollo es el parque tecnológico y no voy a entrar porque ya digo mucho. Posibilidades de desarrollo es la implementación de la ley contra la despoblación. Posibilidades de desarrollo es el trabajo que se está haciendo las confederaciones de empresarios de Cuenca, Teruel y Soria junto con sus diputaciones, por cierto, de diferente signo político. Posibilidades de desarrollo es la construcción de la autovía hacia Valencia, que nos termine de conectar con el Levante y con el resto de España para la implantación de empresas. Muchas gracias, señor presidente. Seguiré en mi próximo turno. Gracias, señora Tirado. Señora Carrasco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No se me oye, ¿verdad? Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. Y muy buenos días a todos. La verdad es que nos hemos sentado aquí en este gran salón para tratar un tema importante, importantísimo para nuestra provincia y para nuestra ciudad. Y escuchando la presentación que el señor Cayetano ha hecho, no puedo evitar pensar por qué es tan frecuente que la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos haya crecido. Escuchando después a la señora Tirado, me parece lamentable que algo tan importante haya ocurrido en el Ayuntamiento de Cuenca. No voy a entrar en descalificativos porque ellos mismos, si es que es cierto que se comportaron así, se descalificaron. Y desde luego, ver cómo ha acabado su discurso antes de que yo pueda contar el mío, diciendo que tiene que dimitir el presidente, como les gusta hacer muchas veces. Casi siempre terminan, en lugar de poner propuestas, soluciones, tender manos, solicitar la dimisión. Pues mire usted, señor Cayetano, le voy a decir que pasará tiempo porque le costará reconocerlo, pero los conquenses podremos estar orgullosos de haber tenido un presidente como el que estamos teniendo, que lucha por la provincia, que siempre da pasos que previamente ha meditado viendo todas las posibilidades y que después se queda con las que dicen que Cuenca tiene futuro y que tiene proyectos. Y eso lo verá usted. A Cuenca nos cuesta mucho reconocer las cosas. Cuando hacemos algo importante como la autovía y como el AVE, nos dividimos, nos insultamos, nos ponemos enfrente, nos decimos de todo. Y cuando eso sale es porque hay personas que pese a ello dan el paso adelante y dicen vamos a avanzar por el bien de esta provincia. Y eso es lo que está haciendo nuestro presidente. Así que permítame que le cuente a usted y a todos los conquenses que nos quieran oír en qué consiste esto que ahora estamos trayendo para nuestra provincia. Desde luego desearía que el proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana que nos ocupa hoy sirviera para dar ejemplo de eficiencia en la gestión y de cercanía a las personas y de dar con soluciones que sirvan para mejorar la vida de todos. El proyecto que debatimos es vanguardista y es valiente. Viene a dar soluciones alternativas a servicios que llevan mucho tiempo sin dar una respuesta adecuada a la movilidad en nuestra provincia. Este proyecto traslada definitivamente la red ferroviaria de la provincia de Cuenca a la línea de altas prestaciones Madrid-Cuenca-Valencia, convirtiendo la estación Fernando Zóbel en un nuevo modelo de centro intermodal. El tren es el medio, no es el fin. El fin es la movilidad en las mejores condiciones. Estamos entonces apostando por un proyecto con futuro, con un trayecto de viaje que dura una hora 40 minutos frente a las 7 horas del tren convencional
y con un rango de velocidad de 250 y 300 kilómetros la hora. Un aumento del número de los servicios de trenes Avant, con bonos para los viajeros y horarios adaptados a las necesidades laborales de los usuarios. Soluciona por parte de Adif el acceso con una doble vía a la estación del AVE, tramo que coincidirá con el comienzo de la autovía de Albacete, tan necesitada por todos y que ya también deberíamos tenerla hecho. Recordarán ustedes por qué no está. Con el objetivo de tener una comunicación fluida con los municipios del entorno de la ciudad de Cuenca, consolidaremos su área metropolitana, estableciendo 5 líneas de doble sentido de autobuses regulares con los municipios de Jábaga, Arcas, Villar de Olaya, Chillarón, con Cuenca. Voy a hacer un paréntesis porque ha dicho usted que lo que se pone se quita y ya no vuelve. No nos pasa eso a los socialistas. Se quitan servicios públicos como las escuelas y vuelven. Y ahora ya no se van a poder quitar nunca más porque la ley de despoblamiento que tiene Castilla-La Mancha no lo va a permitir. Pero continúo. El resto de los municipios por donde pasa el tren convencional se les da respuesta a sus necesidades de movilidad con líneas regulares, en 5 en la zona de Huete y 4 en la zona de Carboneras de Guadalzaón. Todas ellas de doble sentido, además de dotarles también con un transporte a demanda que comunique las poblaciones entre sí y con la ciudad. Todos los ciudadanos verán aumentadas las oportunidades de viajar en transporte público, con menores tiempos de viaje y desde luego precios razonables. Se trata pues de un proyecto que mejora las prestaciones de movilidad de los ciudadanos y que además será replicado en la provincia por estar respaldado por la ley a la que me refería antes, la ley de despoblamiento, que desde luego también garantiza para todos el servicio de movilidad. El tren no ha evitado el despoblamiento y voy a poner un ejemplo claro. Si me voy a la población que tenía Huete en el año 1950, pues su padrón municipal contaba con 3.393 habitantes. Y en el 2020, pues cuenta con 1.748. Por otra parte, si nos quedamos mirando al sur de la provincia de Cuenca, allí no pasa el tren, pero afortunadamente los municipios tienen un gran desarrollo social y económico. Las estaciones de tren, que no pongo en duda, que son de gran belleza, serán cedidas a los ayuntamientos de los términos municipales en los que se encuentran y acondicionadas por la Diputación. Y el tramo viario será cedido también a la Diputación, cuyo uso ya tendremos tiempo de informarles con gran gusto a qué va a utilizarse. Bien, siguiendo, tengo que decir que solucionar los serios problemas de una línea que sigue las curvas de nivel, como bien se ha dicho ya aquí, y que se adapta a las estribaciones del sistema ibérico, motivo por el cual las propias estaciones no están en los pueblos por donde pasa y con velocidades de trayecto entre los 60 y los 120 km/h, con trenes de no más de 36 pasajeros por trayecto y con 17 personas en los tramos de mayor uso, que por cierto no se encuentran precisamente en nuestra provincia, es un problema muy complejo y de soluciones muy complejas también. La verdad es que respetamos todas las opiniones, pero no podemos dejarnos llevar por ideas románticas, si lo queremos llamar así, nostálgicas o oportunistas. Tampoco mirando hacia atrás, porque buscar culpables, que de nada sirve, no lo vamos a solucionar, aunque permítame que le afirme que ya el declive de nuestra línea comenzó en el año 1978, cuando se decidió por parte del Gobierno central que la vía que se electrificaba era la de Madrid-Valencia, pasando por Albacete. Gracias al AVE nos pusimos nuevamente en el mapa, pero Cuenca, como ciudad, estaba ya roto urbanísticamente, estaba y está, porque está partida en dos por la vía del tren convencional.
En el año 2006, permíteme que le recuerde, siendo alcalde Cenzano, se aprueba en uno de los plenos municipales un convenio con Adif para dar solución a estos graves problemas urbanísticos que tenía la ciudad. Muchos conquenses, estoy segura, recordarán que se presentó en el salón de entonces, la Caja de Ahorros, cómo podían esas 22 hectáreas de terreno contemplar la solución a esos problemas. Se iban a realizar equipamientos deportivos, entre ellos el Instituto Pedro Mercedes. Habría también zonas verdes que unieran y cosieran a la ciudad, un palacio de congresos, junto con contenedores culturales, la nueva comisaría de policía y viviendas de protección oficial, siempre de protección oficial, porque indudablemente todo lo que ha sido de propiedad pública, como son esos terrenos, jamás puede tener otra categoría. Quien diga lo contrario, pues o es un inconsciente, no sabe, o un oportunista. Y desde luego ese espacio también se convertiría en una zona de aparcamiento disuasorio. Hoy volvemos a poner otra vez esa posibilidad sobre la mesa y con una situación sin precedentes, pues es el Ministerio quien propone aportar la misma cantidad de dinero que tiene que poner anualmente para mantener la línea en poder hacer realidad este gran proyecto. En total, casi 10 millones de euros al año. Un dinero público que ahora sí hacemos rentable, porque garantiza el derecho a la movilidad bien utilizada. La alternativa a esta estupenda propuesta, ¿qué es? ¿Seguir sin hacer nada? Ustedes, en otro tiempo, ya quisieron darle solución. En el 2007, siendo entonces alcalde popular el señor Pulido, consideró que podía incluso mejorar el convenio que un año antes la legislatura socialista había aprobado con Adif y lo denunció. Ojalá hubiera podido conseguir como mínimo lo que teníamos ya aprobado. Seguro que al señor Pulido le sigue doliendo. En el 2016, como muy bien ha dicho la señora Tirado, también hubo un gobierno del PP, tanto municipal como provincial como nacional, y con el acompañamiento y el acuerdo de la Junta porque lo consideraban importante y a instancias del ministro catalán, que se sentaron en la mesa a decidir qué podíamos hacer con este grave problema. Me consta que la primera conversación fue buena y que se citaron a una siguiente. Desgraciadamente, considero, porque así me lo han informado, que fueron alcaldes del PP que con una mira no más allá de la que hay desde su campanario de la iglesia, decidieron que meterse en problemas de esos no era el momento y no merecía la pena. En fin, señor Cayetano y todos los que nos escuchan, este es el momento de que pongamos solución a un problema que sea una solución que nos permita dar un paso importante hacia adelante de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Como me gusta decir siempre, reflexionen, que seguro que nos beneficiamos todos. Muchas gracias. Gracias, señora Carrasco. Señor Solana, tiene usted la palabra. Gracias. Evidentemente, y como era de esperar, la señora Carrasco no ha contestado a ninguna de las preguntas que he realizado en mi intervención, así que ahora intentaremos hablar de toda la demagogia que trae este plan de movilidad llamado Cruz Cuenca o algo así, si no me equivoco. Antes de entrar en ese asunto, sí que decir que el asunto de pedir una dimisión no es un recurso tan manido y de hecho es la primera vez en toda la legislatura que se usa y se utiliza porque es la primera vez que hay un argumento de peso respaldado por todos los ciudadanos conquenses que así lo han identificado. Y en cuanto a que será un gran presidente y pasará como eso a la historia, desde luego es algo que a día de hoy nadie sabrá porque hasta ahora el único proyecto
que ha lanzado de desarrollo industrial en la provincia. Es el macrovertedero de su pueblo que atrae todos los días toneladas de basura de toda España a nuestra provincia. En cuanto a lo que ha dicho la señora Tirado, a mí me gustaría preguntarle si considera que mi intervención ha sido ofensiva o ha sido argumentativa, porque en ningún momento en los 2 años y medio que llevamos en esta Diputación he insultado a ninguno de mis compañeros, a los que respeto, a todos, de cualquier grupo político. Y por eso poco cabe en este pleno manifestar como argumento lo que haya sucedido en otros lugares, porque desde luego la crispación en un sitio como este no debe tener lugar, pero sí que cabe en la calle, donde hay muchísimos ciudadanos cabreados con este cierre, o pretende que un ciudadano de Arguisuelas o de Cardenete aplauda esta decisión y no se crispe. Desde luego que es totalmente lógico. Ha dicho también usted que insistimos en que el tren está herido de muerte. Y nosotros insistimos en que no se debe renunciar a las inversiones porque vivimos una oportunidad histórica en la que hay 24.200 millones de euros encima de la mesa desde el 2022 hasta el 2026 para invertir en ferrocarril, porque así lo pide Europa y porque en este caso encima se podría unir la primera con la tercera ciudad más importante de España de forma directa, con todos los usos que hemos explicado anteriormente y que posteriormente volveremos a profundizar. Dada su argumentación, que ha resultado ciertamente confusa, nos gustaría preguntarle por qué votó usted, señora Tirado, en contra del plan de movilidad ayer en el ayuntamiento y, sin embargo, ahora argumenta que el tren está sentenciado de muerte y defiende muchos de los postulados del plan de movilidad Cruz-Cuenca. Usted, al fin y al cabo, lo ha simplificado todo reduciéndolo a un asunto de la capital, pero eso correspondía ayer en el pleno del ayuntamiento. Hoy la Diputación lo que debe hacer es velar por los intereses de todos los conquenses y de todos los pueblos conquenses y no exclusivamente por la capital y no porque se deba denostar a la capital, todo lo contrario. Una capital fuerte hará una provincia fuerte y una provincia fuerte potenciará la capital. Por último, cuando habla de que una posibilidad de desarrollo no es el tren, sino el parque tecnológico, un parque tecnológico también es una posibilidad de desarrollo. Y recordemos que el parque tecnológico se quiere instalar a 1.500 metros de la vía de tren. No me diga que no es una gran oportunidad a 1.500 metros de la vía de tren y a 5 kilómetros de la estación más cercana para poder potenciar la línea y para poder crear sinergias entre la línea de tren convencional y el parque tecnológico. En cuanto al plan de movilidad, Cruz-Cuenca siguen haciendo demagogia y, desde luego, resulta evidente que se trata de un proyecto no nacido en el terreno, sino importado de otros núcleos de decisión. Eso sí, se han encargado de convencerlos y de obligarles a hacer pedagogía. Algunas de sus propuestas incluidas en el plan de movilidad, desde luego que son válidas, pero no pueden leerse como contraprestaciones por suprimir el tren. No se puede entrar en ese chantaje de yo cedo el tren y vosotros me dais un tren que madruga. Plan de movilidad, sí, por supuesto, pero con tren. Porque queremos mejor conexión con la estación Fernando Zóbel, porque queremos autobuses que vayan a todos los pueblos, porque queremos mejores horarios en el AVE, porque queremos estaciones rehabilitadas en las que sí que pare un tren. Y como es lo que venimos al final a tratar, hablemos del plan de movilidad. En primer lugar, el plan habla de levantar las vías del tren y eso es muy grave. Eso significa desmontar una vía de ferrocarril que en nuestra provincia estimo que tendrá alrededor de 150 kilómetros para deshacer una inversión secular y que ha retornado la inversión con creces, está más que amortizada. Como bien dice el manifiesto de pueblos con el tren, arrancar las vías es cerrar la puerta al transporte de viajeros y mercancías del futuro. Arrancar las vías es perder una posibilidad de desarrollo. Nadie dice que sea la panacea instantánea, pero sí que es una posibilidad que tiene, hoy más que nunca, un futuro a nivel industrial y turístico. Porque desde nuestro grupo queremos proponer una mejora, una inversión, y rechazamos de plano los estudios del estado actual de la línea después de la gangrena a la que la han sometido, principalmente el gobierno socialista, con reducción de frecuencias y cambios horarios. Estamos seguros de que en los proyectos del parque tecnológico hablan
y ofrecen las bondades de la cercanía a una línea que al mismo tiempo están dispuestos a reventar. Quieren inventar un parque tecnológico y atraer empresas donde existe una línea que cruza a 1.500 metros y con una estación ferroviaria a 5 kilómetros. Y sin embargo, al mismo tiempo quieren atraer inversión, que aspiran a atraer inversión en el parque tecnológico, aspiran a levantar la línea para ofrecer una vía verde. Una vía verde en la provincia de Cuenca, con miles de kilómetros de caminos rurales y parajes solitarios y vírgenes. Pensar que esa alternativa es rentable y que ofrece algún tipo de valor añadido, desde luego, no parece muy paradójico. Tenemos un paraíso natural y pretenden convencer a la opinión pública de que una vía verde es una gran alternativa de progreso. Y no solo eso, sino que encima se aspira a que sean los ayuntamientos los que mantengan y exploten la línea. Hace unos meses me alojé en una vieja estación de tren desmantelada reconvertida en hospedería. ¿Y saben lo que era la vía verde? Un camino de broza intransitable. Y para la administración pública una carga, un gasto y un quebradero de cabeza. Eso es lo que ofrecen a los pueblos de la provincia. De hecho, hemos visto recientemente cómo incluso Adif cierra vías verdes, la última en Toledo, porque ni interesa mantenerlas ni resulta rentable. Así que esa historia tiene poco recorrido. También tiene muy poco fundamento que se quiera establecer paralelismos entre las líneas de alta velocidad y las convencionales. Cada una, desde luego, tiene una filosofía diferente y apoyarse en el paralelismo entre ambas es hacer trampas al ciudadano. Es como comparar un cerdo con un lapicero, y los dos son necesarios. No se trata de que haya preponderancia entre una y otra, sino que convivan, porque la alta velocidad es más rápida, pero también más cara y no cuenta con muchos nodos de conexión. Por otro lado, en el nuevo proyecto se habla de un incremento y mejora de las conexiones de la capital con la estación del AVE. No lo leen como un chantaje. ¿Era necesario suprimir todas las estaciones del tren de la provincia para mejorar el acceso a la del AVE de la capital? ¿O cuando mandaron allí la estación no pensaron en que habría que proporcionar una vía decente de acceso y también opciones interesantes de conexión con la propia ciudad? También se habla de una red de autobuses que conectarán con la capital. Y somos muchos los que nos preguntamos qué tiene que ver un autobús de Villar de Olaya o de Arcas, con todos nuestros respetos, con los pueblos del Alcarre y la serranía que pierden el tren. Vayan y díganle, vecino de Arguisuelas, usted ya no puede ir a Cuenca ni a Valencia en tren, pero un amigo suyo de Arcas, a cambio, ahora tiene un autobús para ir a Cuenca. ¿Le convence el intercambio? Y, por supuesto, reitero que está bien que se resuelvan los problemas de movilidad que puedan tener todos los municipios. Y además, a ese vecino de Arguisuelas le diremos que rece todo lo que sepa para que mantengan los autobuses, porque hoy se quita el tren, pero luego se tratará de ir suprimiendo autobuses porque no son rentables. Y lo decimos por experiencia y lo hemos comentado anteriormente. En mi pueblo han quitado, desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, la línea de autobús a Albacete, a Madrid y a Valencia. ¿Qué compromiso de permanencia tienen estas líneas de autobuses? ¿Quién las va a financiar, el Estado o la autonomía? ¿Cuánto tiempo hará falta para que un ministerio eche cuentas del coste de los autobuses, como ha hecho ahora con el tren, o para que una consejería regional diga que no debe financiar un servicio interautonómico que lo lleva a Madrid o a Valencia? Por cierto, si tanto se denostan las vías del tren entre Cuenca y Utiel, ¿por qué no se mantiene el tren hasta Cuenca en vez de hasta Tarancón? ¿Por qué no se permite al menos a los vecinos de la Alcarria disponer de esta alternativa, dado que en ese tramo la red vial se encuentra en mejores condiciones que en el tramo Cuenca-Utiel? Y no es que nos conformemos con eso, pero resulta paradójico que el nuevo plan de movilidad Cruz-Cuenca contemple solo alcanzar Tarancón en vez de llegar al menos hasta la capital de la provincia. ¿No tendrá nada que ver en el asunto que el meollo central sea suprimir la estación del tren de la capital? Qué curioso que hace 10 días me tropecé con un titular llamativo en un artículo en el medio nacional de Objective, cuyo titular era PSOE y Podemos cuelan legislación para agilizar la venta de terrenos de Adif y Renfe. Y en el contenido del artículo se leía: el Congreso de los Diputados ha aprobado un cambio legal para agilizar las operaciones urbanísticas de Adif y Renfe con sus terrenos, permitiéndoles operar con estas sin necesidad de contar con autorización administrativa. La enmienda, impulsada por el PSOE y animada por Podemos, modifica la ley del sector ferroviario para autorizar operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas de Adif y Renfe. No me digan que no suena sospechoso que esa enmienda se tramitase una semana después de anunciar que se iba a cerrar la estación de Cuenca y se proponía una alternativa de urbanización en dichos terrenos.
Y no hablo de especulación. Todo esto, creo, tampoco se lo han contado a la opinión pública. Habla la señora Carrasco de que una línea de tren parte a una ciudad en dos. No sé si solo en Cuenca o en el resto de ciudades de España o de Europa. No sé tampoco si que una autovía nazca en mitad de una ciudad, como sucede en Cuenca, también la parte. Y no sé si las grandes avenidas de otras ciudades parten la ciudad en dos o no. Creo que muchos hemos viajado por ciudades de Europa y desde luego que es admirable cómo integran las estaciones del tren en los núcleos urbanos y lo convierten en elemento fundamental de cohesión de la ciudad. En Alemania la estación principal de cada ciudad es el núcleo de conexión más importante y siempre está en el centro de la ciudad, es un referente. Y son algunas estaciones que ocupan hectáreas de tamaño, muchísimo más que lo que hay aquí. Y no creo que nadie piense allí que una estación está dividiendo una ciudad. Más bien al contrario, las vertebra y las mejora. En el caso de Cuenca, por supuesto, que se puede avanzar en la línea de optimizar los terrenos pertenecientes a la estación y a las vías. Y de hecho ya en el 2016 se planteó esa posibilidad, reducir las hectáreas de terreno necesarias para la estación y las vías y aprovechar el resto para mejorar la urbanización de la ciudad. Recordemos que en esta misma década, en el 2012, fue el Partido Popular, de la mano de la ministra Ana Pastor, quien declaró la línea como servicio público básico, obligación de servicio público para evitar su desmantelamiento y garantizar su futuro. Ustedes aluden continuamente al año 2016, donde y manifiestan que se flirteó con el cierre de la línea. Han preguntado al entonces presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, o al entonces alcalde Ángel Mariscal, cuál fue su postura. También pueden preguntarle a su compañero, José Luis Martínez Guijarro, que se personaba en representación de la Junta, y les podrá confirmar cómo el cierre del tren siempre se rechazó como propuesta positiva para la provincia. Y seguro que siguen haciendo demagogia, porque no tienen otro argumento que achacar al Partido Popular todo lo que hacen mal. Pero la realidad es tozuda. El PSOE ha anunciado este mes que desmantela el tren. Porque ¿quién es el culpable del cierre del tren? ¿Benjamín Prieto o ustedes? Entonces, en ese año 2016, en los contactos con Adif y el Ministerio se rechazaron todas las alternativas que pasasen por suprimir el tren. Y claro que hubo reuniones y se propuso mejorar la integración de los terrenos de Adif en la ciudad y mejorar la urbanización de la propia ciudad. Y fue también entonces cuando se establecieron los contactos para el convenio de explotación de las estaciones de tren del resto de la línea. Porque rehabilitar estaciones de tren y proponer un tren turístico era una manera de apuntalar el servicio de la línea, de garantizar su continuidad y de impulsar las inversiones de mejora necesarias en las vías. Sin embargo, ustedes probablemente nunca lo han entendido así. Y por eso, al llegar aquí al poder, una de sus primeras decisiones consistió en anular las encomiendas a Trasa para rehabilitar las estaciones históricas. No le importó ni lo más mínimo cargarse las inversiones y, sin embargo, ahora presume de que en Madrid le van a dar 5 millones de euros para retomar ese proyecto, cuando no le tembló el pulso en anular unas inversiones que ya estaban adjudicadas y presupuestadas. ¿Por qué? Porque no confiaba usted en la continuidad del tren y, sin embargo, el Partido Popular lo que quiso es potenciar las estaciones y el tren turístico para potenciar la línea. Supongo que en el Ministerio estarán encantados porque se ahorran el tren, se quitan las estaciones de encima y si nos descuidamos nos meten la vía verde para que la mantenga la Diputación. Ya solo falta que le diga que vamos a arrancar nosotros las traviesas. ¿Quién va a querer ahora ir a una estación sin tren? ¿No entiende que la esencia del Serranía en Vía era precisamente hacer útil la línea desde el punto de vista turístico y de esa manera obligar a invertir para hacerla más segura y rentable? Y el proyecto del tren turístico que heredó de la anterior corporación, que le pregunté en un pleno y me confesó que no lo conocía. En realidad supongo que siempre le ha dado igual y mucho más ahora. Le animo a que lo busque y repase. Un proyecto muy interesante para ofrecer una experiencia turística tremendamente interesante que cae ya inevitablemente en el olvido. Como ve, ni el plan de movilidad Cruz Cuenca es bueno para la provincia, ni en 2016 se cerró el tren. Sin embargo, usted ha bendecido la puntilla a la única línea de tren convencional de nuestra provincia y todas las estaciones de ferrocarril de la misma. Para resumir en qué es lo que nosotros requerimos, leeremos los 10 puntos que reivindica el manifiesto de Pueblos con el Tren
cuyos adheridos he leído anteriormente. Desde la agrupación Pueblos con el Tren, así como las organizaciones y plataformas que la integran y demás firmantes de este manifiesto, conscientes de la importancia estratégica de futuro y desarrollo para nuestra tierra que supone la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, solicitamos: 1. La retirada del Plan de Movilidad Cruz-Cuenca. 2. La rehabilitación integral de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia en un contexto único de fondos estructurales destinados a impulsar la red ferroviaria española. Muy importante. 3. El mantenimiento de la obligación de servicio público para la línea, estableciendo las cuantías necesarias para ello. 4. El establecimiento de horarios adecuados para garantizar el transporte de viajeros. Recuperación del servicio de lanzaderas con origen y destino Cuenca, permitiendo a los ciudadanos viajar a los principales núcleos de población volviendo el mismo día. 5. Acabar con los transbordos injustificados que retrasan el tiempo de viaje en exceso. 6. Adaptar la línea para el uso del transporte de mercancías, que permita la unión entre Madrid como principal mercado de España y el puerto de Valencia, como principal entrada y salida de mercancías española en el Mediterráneo, así como las áreas industriales que recorre a lo largo de la línea, convirtiéndola en una herramienta de desarrollo empresarial. 7. Aprovechar su valor medioambiental, histórico-artístico y paisajístico para proyectos turísticos. La rehabilitación del patrimonio ferroviario, actualmente en un estado de degradación absoluta, para darles los usos adecuados, haciendo que se cree un dinamismo económico y social en torno a ellas. Solo tiene sentido con tren, no sin él. Extender los servicios de cercanía de Valencia hasta Camporrobles, dotando de acceso rápido y directo a Valencia a los vecinos. 9. Mejora de los caminos de acceso a las estaciones que se encuentran fuera del casco urbano, reduciendo la distancia en los mismos y adaptándolas a las necesidades actuales, así como el mantenimiento de las estaciones y en especial la de Cuenca en su ubicación actual. Y 10. Creación de una serie de puertos secos y apartaderos estratégicos, en base a estudios de mercado con carácter intermodal que conjuguen el transporte ferroviario y por carretera con los principales núcleos industriales, así como con las principales vías de comunicación. Estos 10 mandamientos se resumen en 2. No cerrarás el tren, invertirás en la línea de ferrocarril. Y precisamente esa es nuestra propuesta, lo que a continuación vamos a votar. Instar al Ministerio de Transportes a paralizar el desmantelamiento de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia y a invertir en la misma para mejorar el servicio que presta y favorecerlo como elemento de movilidad, de turismo y de desarrollo económico. Esperemos que actúen en conciencia sabiendo que cada voto en contra de esta sencilla propuesta, no cerrar el tren e invertir en el ferrocarril, supone ser cómplice de uno de los mayores disparates de la historia reciente contra un servicio público en la provincia de Cuenca. Considerando que la representante de Cuenca Nos Une, la señora Tirado, está en sintonía con nosotros, como demostró ayer en el Pleno Municipal, votando en contra del proyecto Cruz Cuenca, tan solo el voto favorable de un diputado socialista podrá permitir que prospere el acuerdo y que, en consecuencia, el posicionamiento oficial de la Diputación de Cuenca esté del lado del tren de los conquenses. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le voy a leer, creo que esto es conforme ustedes pidieron el debate y aprobación del pleno extraordinario de hoy. Debate y aprobación de un acuerdo de la excelentísima Diputación exigiendo al Gobierno de España la anulación del cierre de la línea del tren convencional entre Aranjuez y Utiel, así como las inversiones y mejoras que garanticen su continuidad y las posibilidades de desarrollo de la provincia de Cuenca. Se lo recuerdo porque creo que se ha convocado en base a lo que ustedes pidieron. Y también decirle, señor Cayetano, claro que tengo que darle la razón. Aquí no se ha producido nunca este tipo de circunstancia, ni paralela a lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Cuenca, lo cual les honra y nos honra a todos. Solo quería poner negro sobre blanco la crispación que se intenta transmitir, que existe o se intenta transmitir. Si nosotros como representantes públicos no somos capaces de escucharnos, difícilmente podremos hacer nuestra labor en conciencia, como desde ayer y hoy se está pidiendo. Señor Cayetano, soy consciente de dónde estoy y a quién represento, y con humildad intentaré seguir haciendo mi labor. Solo quería decir que hoy es un día triste para Cuenca, al menos así lo veo yo,
Un día en el que no hemos podido ponernos de acuerdo en algo tan crucial como es la retirada definitiva o no de la línea del tren convencional de Cuenca. Porque unos han decidido utilizarlo como arma arrojadiza contra el gobierno de otro signo político, claro. Aun sabiendo que esta línea no tiene viabilidad alguna sin una fuerte inversión por parte del Estado. ¿De verdad creen ustedes que si gobiernan lo van a hacer? ¿Ustedes creen realmente que se va a invertir en esta línea abandonada desde hace muchos años? No sé si son 500 millones, 600 millones, no lo sé. Que serían necesarios para hacerla moderna, competitiva y que probablemente necesitaría un nuevo trazado. ¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen que si dentro de unos años todo parece indicar que será dentro de más pronto que tarde, tendremos esta oportunidad? Hoy están enarbolando la bandera del tren cuando todos sabemos que cuando estaban en el gobierno ya pusieron encima de la mesa su cierre. Probablemente si hoy gobernaran, su postura no sería la misma. ¿Qué les van a decir ustedes a los ciudadanos si esto ocurre? También decirles que en una tierra tan castigada como la nuestra, en la que siempre nos quitan y nunca nos dan, plantear la retirada del tren sin un amplio consenso y sin alternativas como la autovía, no dejan de pedir que los conquenses hagamos un salto de fe. Porque lo que es cierto y verdad es que anuncios muchos en esta tierra, pero hechos pocos. Les pediría a ustedes, a los que han planteado esta iniciativa, más información a través de los órganos de participación ciudadana, como por ejemplo en Cuenca el Consejo Social de la Ciudad, a través de las diferentes asociaciones que existen tanto en Cuenca como en los pueblos, asociaciones de vecinos, ayuntamientos. Les pediría un proceso de reflexión, o al menos, como ayer solicitó en el pleno del Ayuntamiento de Cuenca, don Isidro Gómez Cabero, una consulta ciudadana. Indudablemente no es el sitio para pedirlo, es como un ejemplo para pedir participación. Una infraestructura como es el tren no puede ser retirada sin consenso político, con un enfrentamiento tan brutal como el que yo viví ayer. Nadie me lo tiene que contar. Que probablemente nazca de los intestinos, no de la razón. Probablemente nazca de la manipulación, de la falta de honestidad, de la hipocresía política. Con una sociedad castigada por el olvido y que sin información se divide con mucha facilidad y además sin una sola alternativa. Visto que se está utilizando una vez más este tema para dividir y para enfrentar a Cuenca y sus conquenses, mi voto, señor Cayetano, será el de abstención. Esperando que a través del diálogo y la información a los ciudadanos, a través de la búsqueda del consenso, podamos ir de la mano para cerrar el tren o para abrirlo, para valorar en profundidad un proyecto hecho por los técnicos del Ministerio, que ya se perfiló hace algunos años sobre una línea que por su abandono durante décadas se ha quedado obsoleta y de difícil recuperación, sin una fortísima inversión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado. Señora Carrasco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Señor Cayetano, me comenta... Perdón. Voy a ser breve. Me comenta que no le respondo a preguntas. Es que algunas de ellas, francamente, ni siquiera creo que... Porque creo que las hace por hacerlas, pero que incluso la respuesta las conoce usted muy bien. Y me voy a quedar con los dos mandamientos que ha dicho. Porque no se cierra el tren, se traslada. Nosotros seguiremos teniendo una vía con muchísima más respuesta para los ciudadanos, que eso es lo importante. No se cancelan inversiones, se las utiliza, se aprovecha
lo que cada uno de nosotros como contribuyentes pagamos en hacer rentable lo que hasta ahora el uso de cada uno de esos viajeros cuesta ese billete de tren. 135 o 145 euros el viaje. Por lo tanto, lo que hacemos es aprovechar ese dinero. Si quisiéramos solucionar la vía que usted pretende, pues como muy bien ha dicho la señora Tirado, estaríamos hablando de 550 millones de euros. Y ha dicho usted que había una cantidad mucho más reducida para todo el plan vial de transporte por ferrocarril, para todo, para hacerlo eficaz, o así lo he entendido yo en su primera exposición. Pero bueno, estamos hablando de 550 millones de euros. Por lo tanto, lo que hacemos es hacerlo eficaz. Dice usted que vamos a tirar las estaciones. Nunca hemos dicho eso. El que no hayamos seguido con su propuesta se ha repetido muchas veces aquí en este salón. ¿Qué proyectos presentaron? Ustedes echaron un brindis al sol porque no eran proyectos que estuvieran realmente bien trabajados, y en la primera tuvimos que empezar a trabajar para poderla hacerla posible, ese proyecto y esa ejecución. Pero cuando hablan de un tren turístico evita el que siga habiendo un tren de pasajeros. Si existe una cosa, no existe la otra. Ustedes mismos van dando la razón a qué es lo que le ocurre a esta vía, que no puede reutilizarse. ¿Qué le pasa a los municipios en torno a la ciudad? El cinturón rojo que decimos, pues que están deseando tener una movilidad como la que se le va a dar, porque no solo van a ser líneas regulares, sino que será un transporte a demanda que garantizará tanto a esos municipios como al resto de la provincia que siempre habrá una respuesta a la demanda de un viajero para trasladarse de un sitio a otro. ¿Y por qué lo podemos decir en voz alta? Porque la ley de despoblamiento dice que es un derecho que vamos a tener todos los que vivimos en zonas como estas. Por lo tanto, no voy a extenderme más porque me gustaría que hiciese preguntas que verdaderamente dieran respuesta a proyecto, a mejorar un proyecto que beneficia a los ciudadanos de Cuenca. Así que nada más, señor presidente. Gracias, señora Carrasco. Muy brevemente, señor Cayetano, tiene usted un turno de palabra para hacer uso de ella en alusiones que se han referido. Gracias, seré breve y simplemente responderé a los representantes de Cuenca Nos Une y del PSOE que se han manifestado. Señora Tirado, usted dice que es un día triste para Cuenca porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero me gustaría preguntarle cómo vamos a ponernos de acuerdo con un partido político que durante todos estos meses, en lugar de pedir ayuda a nuestros pueblos o a cualquier colectivo, se ha dedicado a negociar a escondidas, y decían que iban a invertir para retomar la conexión cuando se ha demostrado que era falso, y decían que estaban muy preocupados esperando la respuesta de una carta cuando sabían que estaban negociando lo contrario. Es decir, no es que no nos hayamos puesto de acuerdo, es que en ningún momento ha existido esa posibilidad. Y también es falso cuando dice que se planteó en 2016 el cierre del tren. El cierre del tren, hay antecedentes en esta casa de mociones y de propuestas desde hace décadas, intentando defender que se invirtiese en él desde hace décadas, no de los últimos años. En los últimos años, efectivamente, el Ministerio, por temas de rentabilidad, lo tenía en el punto de mira. Y en cualquier reunión en la que se planteaba algo así, el Partido Popular Provincial se levantaba de la mesa y rompía la baraja, porque bajo ninguna circunstancia lo permitió ni lo permitiría, como respuesta a la pregunta que ha hecho. En cuanto al sentido de su votación de la abstención, se resume simplemente en que no apoya el mantenimiento del tren y no apoya las inversiones en el mismo. Señora Carrasco, usted afirma que no se cierra el tren, sino que se traslada, y me gustaría que eso se lo dijese a los pueblos de la provincia a los que se va a cerrar su estación y se van a quedar sin esa conexión. El tren se cierra la línea de tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia.
Y esos pueblos no tendrán tren y tendrán un servicio de autobús que será precario y que veremos cuánto dura. Y también dice que no se anulan inversiones, sino que se trasladan. Pero realmente, ¿quién propone un plan como este de movilidad Cruz-Cuenca? Es el ministerio el que quiere suprimir el tren y les dice, ¿qué quieren a cambio? Y en el propio plan dice, la Diputación lo único que quiere es rehabilitar las estaciones, que supongo que es algo paradójico. Es decir, la Diputación solo se preocupa de retomar un proyecto anterior que estaba basado en la propia existencia del tren. Resulta bastante paradójico. En cuanto a las inversiones que anunció la ministra son de 24.200 millones de euros. De ahí, perfectamente, una cantidad de 100, 200, 300 millones de euros, 300 millones de euros respecto a 24.200 millones de euros, es una cantidad considerable, no desdeñable, pero desde luego factible, porque todo son decisiones políticas y en este caso la decisión política que se asume es la de suprimir el tren. Se podía haber asumido cualquier otra decisión política a todos los niveles para que no se hubiese llegado a este punto. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Solana. Voy a empezar por el final y es por agradecer a todos los grupos, una vez más, el tono del debate, algo que se contrapone con lo que la señora Tirado nos ha explicado aquí, de lo cual me congratulo y, como digo, agradezco sinceramente. Las posiciones encontradas no implican insultos, no implican desarrollar debates agrios y por eso creo que es un hecho que hay que resaltar y que debemos poner en valor. Empezaré por la señora Tirado, a la que quiero mostrar mi apoyo moral por todo lo que nos ha ido relatando. No seguí el pleno ayer del ayuntamiento, pero de ser ciertos esos insultos, que doy por hecho que son así, creo que ningún representante político, defendiendo democráticamente lo que estima oportuno en su momento y que ha sido elegido por los ciudadanos, merece esa caterva de insultos, esa serie de descalificaciones. Y entrando ya un poco en materia, señora Tirado, es cierto, necesitamos informar y vamos a informar. Lo de la reflexión creo que ya llega un poco tarde. Ya es un punto, y usted lo ha demostrado en su discurso, en el que ya se ha reflexionado mucho. Ha habido muchas décadas de reflexión en torno a la movilidad del tren convencional, en torno a la movilidad de esta provincia y de esta ciudad. Y como bien sabe, la consulta ciudadana requiere de unos requisitos que hoy por hoy, y dado la premura de lo que acontece, la harían prácticamente inviable. Pero el ejercicio de información, tenga seguro que lo vamos a hacer. Y vamos a intentar llegar a todos y cada uno de los ciudadanos de esta ciudad y de los pueblos afectados para que conozcan el proyecto y puedan valorar. Es cierto que aquí hoy no hay consenso político. El PSOE sí lo intentó en 2016. Y a los hechos me remito. Nos sentamos en la mesa con el gobierno regional y nos pusimos a disposición. Eso suele pasar siempre, que el PSOE está en la oposición, que se muestra leal. Lo contrario es lo que vivimos en estos momentos. Lo que sí hay es un consenso institucional y creo que debemos aprovecharlo. Creo que es el momento de aprovecharlo porque ya hemos dejado escapar muchas en esta provincia. Respeto su voto, como no puede ser de otra forma, aunque no lo comparta. Y ya le digo que vamos a trabajar denodadamente para intentar cambiarlo el día en el que en este pleno se debatan los protocolos, los correspondientes convenios del plan por Cuenca. Porque, señor Cayetano, yo si giro la cabeza veo X Cuenca o Cruz Cuenca, pero lo que se ve claramente es un por Cuenca. Un plan, y aquí se ha expuesto, donde hay que retroceder y hay que hacer un poco de historia, porque
porque es así. Y yo quiero hacer un reconocimiento público. Ningún partido y ningún régimen anterior estuvieron a la altura con el tren convencional de Cuenca. Eso es una realidad. Se ha dicho aquí, una de las claves fueron los años 70, donde se decide electrificar la línea de Albacete en lugar de la línea que pasaba por Cuenca. Eso no hace falta ser un experto para saber que dejó esta línea ya tocada. A pesar de que hubo años donde las frecuencias se adaptaron a las necesidades de movilidad, pero entre todos hemos contribuido a ello y lo quiero hacer público aquí, algunos más que otros. Y aquí quiero también hacerles una reflexión, y es que se miren al ombligo, porque el primer hachazo serio en frecuencias lo realizó en 2013 un gobierno del Partido Popular. No sé dónde estaban los diputados en aquella época para exigir lo que ahora están exigiendo. O no recuerdo que trajeran esas mociones para que se invirtiera esa cantidad de dinero, más de 500 millones de euros según los técnicos. Yo no soy técnico, pero me fío, como bien ha dicho la señora Tirado, de los datos técnicos más de lo que podamos valorar nosotros. Y frente a esto, como siempre, podemos seguir quejándonos, como hacemos en esta provincia, podemos seguir anclados en la nostalgia, podemos dejar que reglamentariamente las directivas europeas en un futuro próximo cierren definitivamente la línea sin ninguna contraprestación para esta provincia, o podemos actuar. Yo respeto todas las opiniones, como no puede ser de otro modo. Además, y sobre todo las opiniones sinceras de los ciudadanos que se manifiestan públicamente en las calles, de los ciudadanos que a través de las redes sociales se muestran contrarios a este plan. Entiendo y respeto porque sé que es un sentimiento de nostalgia, si a todos nos pasa, que cuando tenemos algo que no utilizamos, que ya está en desuso, nos cuesta cambiarlo, a pesar de que sepamos que lo que puede venir sea mejor. Eso es inherente al ser humano. Entiendo y respeto, en la línea que decía la señora Tirado, el escepticismo de los ciudadanos de esta provincia. Es verdad, durante muchos años se han planteado soluciones, se han planteado proyectos que nunca han llegado a cuajar. Muchas promesas incumplidas, muchos proyectos en el cajón. Pero entendiendo y respetando todo esto, les tengo que decir que vamos a demostrar con hechos que ahora va en serio y que lo que planteamos es mejor que lo que hay. Y si no fuéramos capaces, pues los ciudadanos con sus votos obviamente nos castigarán y harán que pasemos a la oposición. Usted ha hecho alusión a que yo dije en la rueda de prensa que el tren no había funcionado. No, se queda solamente con esa parte, quizá no utilicé la palabra correcta, pero no sigue con a lo que me refería con funcionado. Lo que quería decir es que, con datos objetivos que ahora le daré, el tren no ha cumplido con su objetivo, no ha sido útil para lo que ahora ustedes están reclamando. El principal argumento es que este tren puede servir para luchar contra la despoblación. Bueno, la señora Carrasco ha dado un dato. En Huete, un 44% menos de población en los 70 años de vida del tren. Cañada del Hoyo, un 80% menos de población en los 70 años de vida del tren. Carboneras, un 50% menos de habitantes en estos 70 años. Arguisuelas, un 75% menos de habitantes. Llémeda, un 92%. Cardenete, un 73%. Y Villora, un 89%. Y ahora le pregunto, señor Cayetano, ¿con estos datos usted objetivamente cree que el tren ha servido para frenar la despoblación de nuestras zonas rurales? Estoy dando datos, no estoy haciendo ningún ejercicio de simulaciones. Pero es que la segunda parte es la del desarrollo económico. Y aquí voy a ser más escueto, señor Cayetano, señor Solana. Dígame una sola empresa
que esté en Cuenca gracias al tren convencional o que su motivo de estar en esta provincia sea porque está el tren convencional. Dígamela. Y sabiendo esto y siendo conscientes de que obviamente los servicios públicos no tienen que ser rentables, no tienen por qué ser rentables, señor Solana, lo que tienen que ser es útiles, porque si no se convierten en unos servicios que no sirven. Y los que estamos al frente de las instituciones, y a ustedes se le llena muchas veces la boca de despilfarro, no solamente debemos velar porque se cumplan los servicios, sino que no podemos despilfarrar en servicios que al final no están siendo útiles para los ciudadanos. Por tanto, ¿qué nos asegura o por qué nos asegura usted que lo que durante estos 70 años no ha servido va a servir en el futuro? ¿Nos presenta algún plan en el que se diga que estos datos que yo le he presentado se pueden revertir? ¿Lo tiene usted? Incluso invirtiendo 500 millones de euros. No lo tiene, ¿verdad? No lo tiene. Pero a partir de ahora sí tenemos una alternativa. Una alternativa presentada por el Ministerio que tenemos que trabajar, y haré alusión a ello, y que objetivamente, y también daré datos, no me limitaré a filosofía, mejora los servicios, en primer lugar, de movilidad de todos los ciudadanos afectados por la línea de tren convencional. Como le digo, los que democráticamente estamos al frente de las instituciones tenemos el deber de actuar. El inmovilismo es lo peor que nos puede pasar. El inmovilismo es lo que nos ha traído hasta aquí. Y actuamos hoy o mañana ya va a ser tarde. Y obviamente no nos hemos vuelto locos. No me he levantado, usted ha hecho alusión si he sido yo el que le dije al Ministerio que hiciera esta propuesta. Bueno, no he sido yo, pero obviamente no nos hemos levantado una mañana y nos hemos dicho, bueno, vamos a cargarnos un tren y ya está, y fastidiamos a la gente. No, Solana. Haga un poco de análisis más serio. Lo que estamos tratando con este plan es de mejorar, como digo, por un lado la movilidad. La movilidad en una línea que lo ha remarcado la señora Carrasco, la línea del AVE. Aún recuerdo los años en los que se veían por los balcones de Cuenca AVE por Cuenca, que por cierto fue un gobierno socialista el que llevó a cabo, porque el señor Aznar no puso ni una traviesa. Y cuando lo conseguimos parece que ahora tenemos que denostarlo, la línea del AVE, donde, como bien ha dicho la señora Carrasco, se van a trasladar esos servicios de obligación pública para que sean objetivamente más baratos y presten una mejor atención. Creo que usted se estudió como yo en Ciudad Real, señor Solana. Usted vio el cambio que la ciudad de Ciudad Real sufrió gracias a la instalación del AVE, ¿verdad? Eso es lo que buscamos en la ciudad de Cuenca, señor Solana, con esto. Porque obviamente esta línea ahora tiene problemas por la distancia de la estación, que se corrige con el plan, por los horarios de los trenes, que se corrigen con el plan, y como bien ha dicho la señora Tirado, con trenes AVAN, no servicios AVAN, que se corrigen con el plan. Por tanto, objetivamente se mejora y mucho los servicios que aquí se prestan, pero es que se amplía al cinturón de pueblos cercanos a Cuenca, porque hay muchísima gente que hasta ahora no tenía esa opción, salvo Chillarón, que ahora la van a tener. Pero es que, siguiendo con los mismos datos, actualmente son 2 trenes desde Huete más el autobús y se va a pasar a 5. No sé si 3 es más o menos que 5. En Carboneras, en Arrisuelas, en la zona de la Serranía, se va a pasar a 4. Ahora no hay servicio de tren, obviamente, pero sí tenían el servicio de autobús. Y dice usted, los autobuses se quitan fácilmente y se ponen también fácilmente. Se ponen también fácilmente.
Lo que sé es que sí, seguro es que si gobiernan ustedes, eso sí puede peligrar. Lo que le digo a los ciudadanos es que si sigue el Partido Socialista, esos servicios no peligrarán. Pero es que objetivamente los ayuntamientos se van a beneficiar de ese suelo que va a poner a disposición de los mismos. Y ustedes, como no tienen mucho argumento ahí, puesto que ya tenían un plan, y también haré alusión a ello, se dedican a correr el bulo de la especulación. Bueno, en especial en Tarancón y en Cuenca, lo que esto va a suponer es quitar esa brecha, vertebrar una ciudad que estaba partida, que está partida, y donde tradicionalmente hay barrios que se han visto muy desfavorecidos. Y en lo que a especulación se refiere, señor Solana, pregúntale a cualquier arquitecto urbanista, que le va a decir que legalmente en esos terrenos no se puede especular, más allá de que lo que ha dicho la señora Tirado sea cierto. En una ciudad como la que estamos actualmente, especular lo veo bastante difícil. Lo que sí se pueden hacer y se van a hacer, porque es el compromiso del ayuntamiento, son instalaciones deportivas, instalaciones culturales, zonas verdes y, en su caso, llegado, viviendas para jóvenes de protección oficial. Un compromiso que además va a quedar plasmado por escrito. En cuanto a lo que significa para la Diputación, bueno, dice que presumo ahora de los 5 millones. No es para menos. Es que ustedes no los consiguieron. Es que ustedes se trajeron un proyecto con 0 euros de inversión, un proyecto en el que ya se lo dijimos reiteradamente en determinados plenos, los proyectos estaban inacabados, con proyectos que se desviaba más del doble de lo que ustedes tenían planificado, y obviamente que le dijimos que reestudiaríamos este proyecto. Y tanto es así que el año pasado, por estas fechas, presentamos una manifestación de interés al Ministerio de Transición Ecológica, lo recordará. Pues el objetivo ya está. No ha hecho falta acudir a esos fondos europeos. El Ministerio nos pone encima de la mesa esos 5 millones. Y en cuanto a la propuesta de Vía Verde o cualquier otra alternativa que vamos a estudiar, porque ya le digo que desde Diputación también estamos estudiando el proyecto y vamos a poner encima de la mesa propuestas, como pueden hacer los alcaldes de cada uno de los municipios. En cuanto a la flexibilidad de servicios se refiere, nosotros obviamente las vamos a explorar, porque siempre lo he dicho, queremos invertir en patrimonio y vamos a invertir, estamos invirtiendo en patrimonio, pero con sentido común y con ese retorno social. Usted me ha acusado de cambiar de opinión. Bueno, es que cuando se presentó esa moción no había ninguna alternativa. Obviamente, si no hay ninguna alternativa, no vamos a apoyar que desmantelen una infraestructura. Pero es que a día de hoy hay alternativa. Esa es una pequeña diferencia de lo que pasó el año pasado y lo que pasa este año. Y además es que es una alternativa que desde nuestro punto de vista mejora los servicios que actualmente se están prestando. Y los mejora en todos los pueblos. Los mejora en la ciudad de Cuenca. Y en cuanto a cambios de opinión, señor Solana, ustedes aquí desestimaron una moción en el año 2016, en septiembre, presentada por el Grupo Izquierda Unida, donde resulta curioso, les invito a que se la lean. El señor Prieto, a pesar de que está por escrito, se nota el titubeo a la hora de intentar conjugar la defensa del tren con lo que desde Izquierda Unida les estaban solicitando, era que no se llevaran las vías del centro de la ciudad. Ahí siempre lo comprobarán, eran balones, tirar balones para adelante para intentar salir del atolladero. Al final la rechazaron, estoy seguro que hoy la votarían a favor. Pero bueno, todos cambiamos de opinión, señor Solana, incluido usted, que ahora es un adalid de la defensa del patrimonio y que, sin embargo, en noviembre del 2011, en su pueblo, en un pleno, en el acta, tildaba de aportación descabellada los 16 millones al flamante palacio del infante don Juan Manuel en Belmonte. Todos
cambiamos de opinión, señor Solana. Conclusiones finales que quiero hacerles. Aquí hay dos visiones. Aquí hay dos visiones. Hay una visión conservadora, que es la que en este último siglo nos ha llevado a esta provincia a tal y como estamos. Su visión. Una visión que pretende mantener el statu quo actual, aún con mentiras, y le tengo que recordar ese artículo demencial que roza el delito, usurpando la identidad de la secretaria general del ministerio, dejando una coletilla como diciendo, bueno, ahí lo dejo. Usted sabe que eso es totalmente falso. Ustedes se inventan, utilizan cualquier cosa para intentar aprovecharse políticamente, y hasta eso llegan, a hacer ciencia ficción. Claro, mucha gente lo lee y se lo puede creer. Nosotros nos ocuparemos con la información de demostrarle que lo que allí decían es totalmente falso. Y ustedes lo que tienen es miedo sobre todo al cambio. Les da pánico el cambio. Pero lo que les da más pánico es que este proyecto funcione. Y lo saben. Porque si este proyecto funciona y va a funcionar, ustedes lo van a tener muy mal. Lo van a tener muy mal. Por contra está nuestra visión, una visión más progresista. Una visión que ya reflejamos, como he dicho antes, en el 2016, apoyando, poniéndonos al lado de las instituciones que en aquel instante gobernaba el Partido Popular. Una visión que busca soluciones complejas a problemas muy complejos. Porque este problema no es un problema solamente del tren, es un problema de movilidad. En Las Mesas no tienen el problema de movilidad con el tren. En Beteta no tienen el problema de movilidad con el tren. En Salvacañete no tienen el problema de movilidad con el tren. En Campillo no tienen el problema de movilidad. Le podría decir hasta casi 230 municipios cuyo problema de movilidad es otro, no es el tren. Pero hay que darle soluciones a todos. Y siempre lo he dicho, el problema de movilidad se resolverá con lo que ha hecho el gobierno de la región, con una ley que lo garantice. Y con lo que ha puesto en marcha el gobierno de la región, por primera vez, un plan piloto en las zonas rurales de la Alcarria y la Serranía de movilidad a la demanda. Con eso se puede solucionar el problema de movilidad. Yo sé que la apuesta es muy arriesgada, pero la hacemos sin mirar al contador electoral. Lo cómodo, como he dicho antes, hubiera sido quedarnos impasibles, que hubiera invertido el ministerio, que siguiera la línea, pero no podemos hacer eso. Tenemos que mirar el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestra provincia. Y arriesgamos porque creemos que es lo mejor para Cuenca, no le quepa duda, si no, no lo haríamos. En el fondo creo que muchos de ustedes también, y en Petit Comité, destacados miembros de su partido, así nos lo reconocen. El tiempo dará o quitará razones y, como he dicho antes, los ciudadanos serán los que valoren. Pero estoy convencido de que cuando comprueben que esto funciona, ya no habrá marcha atrás. Y como suele pasar siempre que un gobierno socialista progresa, mejora los servicios de los ciudadanos, aunque ustedes vuelvan, no se atreverán a eliminarlo ni a dar marcha atrás. Muchísimas gracias y vamos a proceder a la votación de lo que es el punto del orden del señor Solana. No ha lugar a alusiones. Vamos a proceder. ¿Me ha hecho preguntas? Tendrá ahora opción en el pleno ordinario de utilizar su turno de palabra. Vamos a proceder al debate y aprobación, a la votación del debate y aprobación de un acuerdo de la excelentísima Diputación exigiendo al Gobierno de España la anulación del cierre de la línea de tren convencional entre Aranjuez y Utiel, así como las inversiones y mejoras que garanticen su continuidad y las posibilidades de desarrollo de la provincia de Cuenca. ¿Votos a favor del debate y aprobación de este acuerdo? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda pues rechazada el punto del orden del día. Vamos a dar un receso de 5 minutos porque ya nos hemos ido del tiempo establecido y volvemos con el pleno ordinario del mes de diciembre. Vale, me lo digan exacto porque lo tenemos que hacer hoy, porque si no lo van a tener para mañana. Y el tema